Bien, el tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con el tema que desarrollamos o trabajamos en la clase anterior. ¿Recuerdas cuál fue? Exacto, la morfología. Te decía que en la clase anterior habíamos trabajado todo lo que es teoría y pues que en la continuación íbamos a trabajar un nuevo tema. ¿Cuál es? La formación de nuevas palabras y conocimiento de otros morfemas, ¿sí? Entonces para ello, en la asignatura de lenguaje con tercer año de secundaria, voy a trabajar hoy contigo el tema que es la morfología, formación de palabras. Cuando nosotros hablamos de morfología, nos damos cuenta que pues forma parte, ¿verdad?, del estudio de las palabras internamente, correcto, es decir, su estructura. Y dentro de ello pudimos observar que la morfología tiene dos partes. ¿Cuál es? La raíz y el lexema. Pero para continuación vamos a definirlo así. Para construir palabras en español se distinguen dos procesos fundamentales. ¿Cuáles son? Uno, la derivación y la composición. Cuando hablamos de la derivación, nosotros nos damos cuenta pues que es aquello de la cual se van a formar o se va a derivar para formar otra. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Derivación. Dice, las palabras derivadas se forman a partir de la adición de uno o más afijos a una base léxica. ¿Recuerdas que eran afijos? ¿Sí? Correcto, ¿no? A todos los trocitos de palabras se le llamaban afijos. Según esto, se distinguen tres procesos derivativos. Vamos a ver cuáles son esos procesos derivativos. Uno, la sufijación. Cuando hablamos de sufijación, nosotros hablamos de sufijo. ¿Qué es un sufijo? Es un proceso mediante el cual se adjunta un sufijo a una base léxica. Por ejemplo, descubrir, esta es la raíz, descubrimiento. Si nos damos cuenta, descubrir. ¿Qué es lo que cambia o le aumenta? Miento. De un verbo podemos transformarlo a un sustantivo. La siguiente dice, raro es un verbo. Y si nosotros queremos transformarlo, rareza. Va a haber, de un adjetivo, perdón, se forma un sustantivo. Seguimos. Motor. Si nosotros queremos agregarle un sufijo, motorizado, de un sustantivo se convierte a un verbo. Entonces, si nos damos cuenta, de un verbo podemos transformar a un sustantivo, de un adjetivo podemos transformar a un sustantivo y de un sustantivo podemos transformarlo a un verbo. Eso es cuando nosotros le agregamos a este morfema una sufijación o un sufijo, como lo queremos llamar. ¿Sí? El segundo, ¿cuál es? El prefijo, es decir, la prefijación. Este proceso mediante el cual se añade un prefijo a una base léxica. Tenemos, es decir, el pre es antes. Cargar, descargar. Es un verbo con otro verbo, pero cambia su sentido. Útil, inútil. Estamos hablando de, en este caso, adjetivos, ¿sí? También, el significado de útil, si le agregamos un prefijo, cambia. Inútil, significa otra cosa. Cuerpo, anticuerpo, le agregamos también un prefijo, es decir, una palabrita antes de la raíz. Un sustantivo a otro sustantivo. Y si nosotros definimos cuerpo, significa una cosa, pero al agregarle el prefijo anti, se convierte en anticuerpo. Es todo lo contrario. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y el tercero, ¿cuál es? Aquí tenemos la composición. Paso número 2. Cuando hablamos sobre la composición, podemos decir que las palabras compuestas se forman a partir de combinación de dos o más bases léxicas. Que pueden ser palabras simples, como por ejemplo tenemos salvavidas, boquiabierta y correcaminos. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de composiciones, se pueden crear estas palabras simples. Ahora sí, continuamos. Dice, 1. La yuxtaposición. Aquí es unir dos raíces. Tenemos, por ejemplo, lexema más lexema o raíz más raíz. Son dos palabras que se van a juntar para crear una nueva sin perjudicarse una del otro. Dice, ocurre si las raíces solo se unen sin afectarse cada una en su estructura. Por ejemplo, tenemos cubre más cama, cubre cama. Ninguna de las dos se altera. Gira más sol, girasol,
Y lugar más teniente, lugarteniente. Si nos damos cuenta aquí, en estas dos palabras que se juntan, son dos raíces y ninguna de ellas para crear una nueva se alteran o sufren ningún cambio, ¿sí? Esa es la yuxtaposición, lexema más lexema. Continuamos. Tenemos abre más lata, abre latas. Saca más corchos, saca corchos, son dos lexemas. Mata más moscas, mata moscas. Campo más santo, campo santo. Cuba más libres, Cuba libres. Pura más sangre, pura sangre. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, así como se han formado esas nuevas palabras juntando dos raíces o dos lexemas, y ninguna de ellas nos damos cuenta que sufre un cambio o se alteran, ¿sí? 2. La conjunción. Cuando hablamos de la conjunción, vamos a hablar propiamente de la composición propiamente dicha. Dice, es la unión de dos términos donde el primero presenta una variación. Vamos a ver. Correcto. Aquí también se van a juntar dos términos. Pelo más rojo, ¿cuál sería la nueva formación? Pelo rojo. Pero aquí sí, una de estas dos sufre una alteración. Pelirrojo. ¿Cuál sufrió? La primera raíz o la primera palabra. Ojo más verde, ojiverde. Blanco más rojo, blanquirrojo. Agro más dulce, agridulce. Alto más bajo, altibajo. Si nos damos cuenta entonces, en la primera palabra, o en este caso, en la primera lexema, ¿qué es lo que hace? Él sufre el cambio para darle vida a una nueva palabra. ¿Sí? Ok, continuamos. La disyunción. Cuando hablamos de la disyunción, decimos que es la unión de dos términos que se mantienen separados. Por ejemplo, tenemos aquí papelbón, son dos términos, pero que no se pueden pronunciar uno después del otro. Si en cambio, si nosotros mencionamos los dos, tiene un sentido completo. Igual, papel higiénico, ¿no? Y pez espada. Si nos damos cuenta al mencionar cada una de estas palabras, que son dos en unas, tienen un significado único, ¿no? Y nos damos cuenta o sabemos a qué se refiere, ¿sí? Continuamos. Ahora vemos la sinaxia. ¿Qué es una sinaxia? Dice, es la unión de dos términos a través de un nexo. A ver, vamos a ver. Silla de ruedas, ají de gallina y arroz con pollo. ¿Cuál es el nexo? La de y con. Si nos damos cuenta aquí, este nexo nos permite unir dos términos. Silla y ruedas, silla de ruedas. Ají y gallina, ají de gallina. Arroz y pollo, arroz con pollo. Y si nos damos cuenta que al momento de pronunciar cada una de estas palabras ya tiene un significado propio, ¿sí? Ok, continuamos. La parasíntesis. Cuando hablamos de la parasíntesis podemos decir que es el procedimiento que consiste en la combinación de los procesos de composición y derivación. Es decir, la unión de dos lexemas y morfemas derivativos para la formación de una nueva palabra. Te estoy colocando la fórmula aquí para darnos cuenta. Lexema más morfema derivativo. O podemos decir raíz más morfema derivativo. En este caso, primera raíz, ropa, primer lexema. Segunda raíz, viejo. Un morfema derivativo, er más o. Si nosotros juntamos ropa más viejo más er más o, sale ropa vejero. Lo mismo en 7 más mes más in más o, que sale 7 mesino. Lo mismo en libre más campo más ista, libre campista. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de una parasíntesis, es unir dos raíz más un morfema derivativo. ¿Sí? Continuamos. Atención. Fíjate en las siguientes palabras parasintéticas. A ver, vamos a ver. Auto más móvil más ista, automovilista. Sub más mar más ino, submarino. Radio más teléfono más ista, radiotelefonista. Des más car más ado, descarado. En más cuader más ado, encuadernado. Si nos damos cuenta, si juntamos, mira, dos raíces más un morfema derivativo,
se crean nuevas palabras. Continuamos. A ver, dice. Continuamos. A ver, así como ellas, existen otras palabras más. Y si nos damos cuenta, hemos creado nuevas, ¿verdad? O no creado, sino estamos recordando. Estas palabras existen y cómo se han formado, juntando dos raíces y un morfema derivativo. Continuamos. Tenemos in más termin más able, interminable. Lo mismo ocurre con pisa más papel más es, pisapapeles. Lo mismo con cumple más an más ero, cumpleañero. Lo mismo ocurre con des más alma más do, desalmado. Lo mismo con inútil más isa más ble, inutilizable. Lo mismo con des más interés más ado, desinteresado. Lo mismo ocurre en más pluma más ado, emplumado. Par más agua más so, paraguaso. Lo mismo en a más naranja más do, anaranjado. Y también en des más lumbra más do, deslumbrado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Juntar dos raíces, dos lexemas más un morfema derivativo, dándole así vida a una palabra nueva, ¿verdad? Correcto. Fácil, ¿no? Interesante. Sí, muy interesante. Continuamos. Ahora vemos otras palabras formadas de composición. Tenemos la onomatopeya. Cuando hablamos de onomatopeya nos referimos al sonido que hacen o los ruidos que hacen los objetos, las cosas o los animales. Dice, es un proceso que consiste en formar palabras imitando ruido ¿de quién? De la naturaleza. Sonidos que emiten los animales, los fenómenos naturales o los objetos. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, imitación de sonidos o ruidos. Ding dong, dice el timbre. Talantolón, la campana. Tic tac, el reloj. Zig zag, las tijeras. Clic, el sonido del mouse. ¿Te das cuenta? Estos objetos también tienen un sonido propio, ¿no? Cuando toco la puerta, ¿qué dice? Toc toc, ¿verdad? Sonido que hace la puerta. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que sigue. Palabras que se han formado por el sonido que emiten los animales. Kikiriki, sonido del gallo. Y como se dice también, su onomatopeya, el gallo canta. Barrita, ¿quién hace? El sonido del elefante. Cacarea, el sonido de la gallina. Maulla, el sonido del gato. Aulla, como también otila, el lobo. Habla, el sonido del loro. Muge, el sonido de la vaca. Seguimos. Ulula. ¿Quién ulula? La paloma. ¿Quién bozna? El pavo. ¿Quién trina? El sonido de la golondrina. Croa, la rana. Ruge, el león. Chilla, el mono. Brama o bufa, el buey. Y rebuzna, el asno. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Que cada una de ellas o son sonidos onomatopéyicos que emiten o hacen los animales. Continuamos, ¿sí? Siglas. Cuando hablamos de siglas nos referimos a las iniciales que tienen las palabras. ¿Y por qué? Porque quizás son demasiado extensas y de esta manera, pues al momento de pronunciarlas se deletrean. Y recuerda esto, se escriben con mayúscula. Vamos a ver su definición. Dice, este procedimiento consiste en la formación de una nueva palabra a partir de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras. Se escriben siempre en mayúsculas y se deletrean. Por lo general son nombres de instituciones, organismos, sindicatos, etc. que por ser demasiado largos se reducen en siglas. A ver, vamos a ver qué siglas tenemos. FIFA significa Federación Internacional de Fútbol y Asociación. ¿Lo sabías? BCP, Banco de Crédito del Perú. FMI, Fondo Monetario Internacional. El TLC,
Trato de Libre Comercio. Y el UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sí? Continuamos. Acrónicos. Cuando hablamos de acrónicos, muchas veces quizás lo confundimos con las siglas, pero los acrónimos son otra cosa. Dice, en el proceso de formación de palabras, un acrónimo se define como el proceso formativo en el que se elimina partes, casi siempre sílabas, letras iniciales o finales, de un conjunto de palabras para crear una nueva de las partes que quedan. Pueden escribirse en mayúscula como también en minúscula, pero se leen como palabras. Vamos a ver. Dice, OVNI, objeto volador no identificado. MINSA es el acrónimo de Ministerio de Salud. Ofimática es el acrónimo de Oficina de Informática. FONCOMUN es el acrónimo de Fondo de Compensación Municipal. EDELNOR es el acrónimo de Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte. ¿Sí? Si te das cuenta, los acrónimos se escriben en minúscula, ¿no? O también pueden estar en mayúscula, pero es la reducción de palabras. Y se leen también como palabras. No se deletrean, se leen como palabras. ¿Sí? Continuamos. Ejemplo, seguimos. SEDAPAL. ¿Qué significa SEDAPAL? Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. UNIFE, Universidad Femenina. Láser, ampliación de luz mediante emisión inducida de radiación. ¿Sí? Ok, continuamos. Si te das cuenta que ahí los acrónimos se leen como palabras. ¿Sí? Acortamiento. Cuando hablamos de acortamiento, dice que es uno de los procesos que ponen de evidencia la economía lingüística de un hablante. El acrónimo se define como el proceso en el que se reduce el significante de una palabra al inicio, al medio o al final de esta. A ver, vamos a ver. Ejemplo, fotografía. Esta palabra se reduce a foto. Autobús, a dos, auto o bus. Cinematografía, a cine. Natividad, a Navidad. Bicicleta, a bici. Motocicleta, a moto. Entonces, si te das cuenta, mira, el acortamiento nos permite reducir o cortar toda una palabra en algo más pequeño. ¿Sí? Ok, continuamos. Resolviendo en clase. Tú en tu libro, en la página número 54, vas a encontrar unos ejercicios. Vamos a trabajarlo a continuación. ¿Sí? Lo vas a ver en la pizarra. Coge tu libro que vamos a marcar la respuesta. ¿Sí? A ver, continuamos. Dice 1. Señala la palabra que presenta un morfema trabado. Aquí. Primero te voy a leer lo que significa un morfema trabado. Dice, están ligados a otros. Estos morfemas trabados están ligados a otros morfemas. Como por ejemplo, tenemos camión o camioneta está ligado a camión. Relojero está ligado a reloj. A ver, vamos a ver. Amor está ligado a algo. Panes está ligado a algo. Mar, flor y llave están ligados. De todas esas 5 alternativas o distractores, la alternativa B es la respuesta. Es la palabra que presenta un morfema trabado. ¿De dónde? De pan. ¿Te das cuenta? Pan es la raíz y para crear una nueva palabra le agrego yo el prefijo, infijo, sufijo. El sufijo es, que significa panes. Y si yo le quiero agregar otros, puede salir panecillo, pancito, ¿no? Panzote, ¿verdad? Pero no va a variar su significado. Entonces la respuesta es la B, ¿sí? Panes. Seguimos. Ahora sí. 2. Dice, ¿qué morfemas permiten creación de inventarios? A ver, vamos a ver. ¿Qué morfemas permiten creación de inventarios? A. Amalgamas. B. Flexivos. C. Apreciativos. D. Derivativos o continuos. Aquí en la pregunta 2
La respuesta es la D, derivativos. Son aquellos que van a permitir la creación de otras palabras, ¿sí? Los derivativos. Continuamos. Muy bien. Siguiente. ¿Qué morfema forma o constituye una palabra por sí misma? Lexical, trabado, libre, amalgama o infijo. Si nos damos cuenta, aquí el infijo es el que va a intermedio de la palabra. El amalgama se utiliza para los verbos. El trabado depende de otra. El lexical son de raíces. Entonces, ¿cuál es la que queda? El libre. La respuesta es la C. Libre. ¿Sí? Ok. Continuamos. Anda marcando. Seguimos. Dice, ¿cómo se llama la realización concreta de un morfema? La realización concreta de un morfema tenemos sema, sintagma, morfo, fono o lexema. Creo que la realización concreta de un morfema, es decir, la que te da el significado concreto, específico y la que pues te da la idea de qué se trata, es la E. ¿Cuál es? Lexema. Muy bien. Continuamos. ¿Sí? Seguimos. Siguiente. Dice, ¿qué unidad pertenece a la primera unidad del lenguaje? A, fonema. B, morfema. C, fono. D, sema o sintagma. Al ojo nada más. Si sé que es la unidad mínima que estudia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? La B, morfema. ¿Sí? Es el morfema. Seguimos. Siguiente. Completa el enunciado. La morfología A. Se encarga del estudio de la estructura interna de las palabras. B. Suele ser diacrónica e inmutable. C. Presenta más de un objeto de estudio. D. No es estudiada por la gramática. O E. No es verdad que estudia la forma de las palabras. Si nosotros recordamos, esto es una definición. Y si es una definición, la correcta o la precisa es la A. La morfología se encarga del estudio de la estructura interna ¿de quién? De las palabras. ¿Sí? Muy bien, la respuesta entonces es la A. Seguimos. 9. Señala la palabra que ha sido formada por derivación. En este caso, girasol. Si nos damos cuenta, girasol son dos lexemas. Gira más sol, girasol. Edelnor, ¿qué era Edelnor? ¿Un acrónimo o una sigla? Marítimo. Ah, marítimo, la raíz mar. Pisapapeles son dos y DNI es una sigla. Entonces, ¿cuál es? La C. Marítimo es la respuesta, ¿sí? La respuesta es la C en este enunciado. Continuamos. 10 dice, ¿qué alternativa presenta una palabra formada por parasíntesis? ¿Qué alternativa presenta una palabra formada por parasíntesis? A, la descomposición. B, la retroalimentación. C, incapacidad. D, reencontrarnos. O E, quinceañera. Es la E, porque es de esta manera. Es 15 añer a. Entonces, esta palabra está formada por parasíntesis. La respuesta es la E. ¿Sí? Es decir, formamos palabras agregándole un sufijo. ¿Sí? Continuamos. Muy bien. Seguimos. ¿Qué dice la 11? Señala la palabra compuesta por disyunción. Aguarrás, niño malo, pavo real, canasta de Navidad o azúcar blanco. Cuando nosotros hablamos de la disyunción, nos decimos que es aquellas palabras que van a depender de otra para existir y se van a leer juntos. Aguarrás es una sola. Niño malo
se juntan dos para dar un adjetivo. Pavo real, canasta de Navidad o azúcar blanco. Si aquí nosotros nos damos cuenta, se une a través de un enlace. Entonces, ¿cuál es la más certera? La C, pavo real. Pavo real es una palabra compuesta por disyunción, ¿sí? Es decir, para poder existir, son dos palabras que se juntan para leerse como una sola. En este caso, pavo real. Lo mismo que decíamos papel higiénico, o lo mismo que decíamos con el otro, o jabón, ¿sí? Ok, continuamos. Siguiente. ¿Cuál no es una palabra formada por disyunción? ¿Cuál no es una palabra formada por disyunción? ¿Cortocircuito? Sí existe, ¿verdad? Y para que funcione, porque tú dices corto, no sabes si es una acción o aquí. En cambio, si digo cortocircuito, ya se sabe que es algo que tiene que ver con electricidad. Aire acondicionado, también. Agua mineral, por lo consiguiente. Carpeta sucia, papel higiénico. En este caso, la que no es una palabra formada por disyunción, creo yo que es la D, carpeta sucia, porque en este caso estoy agregándole un adjetivo a un sustantivo. Carpeta sucia, ¿sí? Ok, muy bien. Continuamos. Siguiente. Señala la palabra compuesta por yuxtaposición. Cuando hablamos sobre la palabra compuesta por yuxtaposición, dice, son dos que se unen, es decir, dos raíces, dos lexemas. Comer, peruano-alemán, hombre-lobo, vaivén o mata-moscas. Es la E, mata-moscas. Dos palabras que se unen sin alterar ninguna de ellas, es decir, dos lexemas. ¿Sí? Continuamos. Seguimos. Señala la palabra onomatopéyica. Cuando hablamos de la onomatopeya, decimos que es el sonido o el ruido que emiten los objetos, las cosas o los animales. Crujir puede ser. ¿Quién cruje? ¿Un animal o un objeto? Sangre, golpe, amor, perro. ¿Cuál es el sonido onomatopéyico? Crujir. ¿Y quién cruje? A ver, la puerta cuando la abres o cuando caminas en escaleras de madera, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Y el último ejercicio dice, indique los constituyentes de las palabras parasintéticas. ¿Recuerdas cuando te hablaba acerca de las fórmulas? Que no lo olvidaras. Su fórmula es lexema más morfema lexical más morfema flexivo, morfema derivativo más lexema más morfema flexivo, lexema más morfema derivativo más morfema derivativo, morfema lexical más morfema derivativo más morfema, o morfema lexical más morfema lexical más morfema derivativo. Cuando hablamos de morfema lexical se refiere a la lexema, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuál crees tú que es la respuesta aquí? En este caso es la E. Morfema lexical más morfema lexical más morfema derivativo. Esa es la fórmula de las palabras que se crean a través de la parasintética. ¿Sí? Bien, esos son los ejercicios que hemos desarrollado. Luego tú, de la página número 56 a la 58, de la 56 a la 58 de tu libro, vas a desarrollar los siguientes ejercicios. Una vez que lo desarrollas, sigue la misma técnica, le tomas foto, lo envías a mi correo, y una vez que lo envías a mi correo, yo lo estoy revisando, ¿sí? Hoy me he tomado ya el tiempo para revisar algunas, y de esa manera, pues, ya ir colocando nota. Gracias por permitirme llegar a ti de esta manera. Hasta aquí hemos terminado con el tema de la morfología y formaciones de palabras, y espero haberte ayudado a conocer otras más. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día.